se me olvida muchas veces que después me corresponde predicar y ya me quedo sin voz. Si se me va el audio por un momento, ya sabe cuál fue la razón. Doy gracias al Señor por darme la honra, la bendición, el privilegio y la gracia no merecida de poder estar hoy con ustedes compartiendo en este tiempo de aniversario de la Iglesia Bautista Emmanuel. Alabamos el nombre del Señor por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que Él hará en ustedes, por ustedes, para ustedes y a través de ustedes. Doy gracias por la vida de mi hermano pastor Jesús Riera, gracias por la generosa invitación de permitirme poder venir acá. Y sí, como dijo mi hermano pastor, soy Gabriel David Morán, oriundo de Maracaibo, cabimero ya nacionalizado de hace 20 y pico de años, casado, me acompaña mi novia de hace 24 años y esposa de hace 23, Jenny, mi segunda hija Alejandra Valeria y mi sobrina mayor por parte de mi esposa Daviannis Miladis Refunjol. Y para nosotros es una bendición poder estar acá con ustedes compartiendo en este tiempo. Y sí, soy misionero a tiempo completo de la Alianza por Evangelización del Niño, APEN, a lo mejor lo han escuchado. Y si no lo han escuchado, después les cuento un poquito más. Soy pastor asociado de la Iglesia Bautista Restauración y desde el 17 de enero los hermanos pastores de la Asociación de Iglesias Bautistas de la Costa Oriental del Lago me delegaron la responsabilidad de ser el presidente de esta asociación, una responsabilidad que queremos por encima de todo exaltar y glorificar el nombre del Señor y que la obra bautista en nuestra región siga creciendo. Y confiamos de que el Señor nos ayudará a hacer todo esto. Pero para dejar ya de hablar de mí, porque creo que es lo menos importante, vamos a orar por un momento para que el Señor me ayude a trazar su palabra conforme a su propósito, para que Él me ayude a edificar la fe de mis hermanos acá y que juntos podamos alinearnos, conocerle más a Él y conocer su voluntad a través de su palabra. Oremos. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la gracia no merecida de poder ser parte de tu pueblo. Gracias por tu amor y bondad infinita. Gracias por tu fidelidad, Señor, que permanece para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos amas por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, Señor, tú has decidido amarnos. Inmerecedores somos de tu amor, pero agradecidos infinitamente por él. En el nombre de Jesús, Señor, te pido me ayudes en esta mañana a trazar tu palabra para edificar a tu pueblo. Es tuyo, Señor, es tu palabra. Ayúdame, Señor, para la alabanza de la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entiendo que el texto lema de este tiempo lo acaba de decir mi pastor Jesús y quiero reiterarlo. Está en Deuteronomio 7:9, ¿verdad? Y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y aquí pudiéramos pasar mucho tiempo solo con esta porción, pero no tenemos el tiempo. Sin embargo, antes de poder ahondar en el texto que tenemos acá en este día, debemos hablar de algunas definiciones. Y la palabra generación, si pregunto, de seguro que muchos me pueden dar, digamos, una apreciación, pero para avanzar yo voy a leer lo que dice la definición conocida del significado de la palabra, y es: una generación es el conjunto de personas nacidas en fechas próximas, usualmente en un rango de 15 a 20 años, que al vivir eventos históricos, sociales y tecnológicos similares durante su juventud, comparten actitudes, valores y cosmovisión. También define la sucesión de descendientes en línea recta o el acto de procrear. Esto es una definición muy actual de la sociología moderna, y para que tener un poquito de lo que significa la palabra generación. Ahora, la Biblia nos habla de generaciones, y en el hebreo la palabra generación que está acá en este texto es dor, traducido al español, y se refiere a una revolución de tiempo, una edad, una era o morada. También denota el linaje, posteridad y descendencia.
Es decir, hay varios elementos que entran en juego en esta definición. Y en griego es genea. Y se define como el conjunto de individuos que viven simultáneamente una generación o familia. En sentido metafórico puede referirse a una raza o a un grupo con características comunes, a veces en un sentido negativo. Incluso se utiliza este término. Todo lo dice el contexto. En Mateo capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesucristo dice: esta generación incrédula. Y le daba, era el rasgo más preponderante del tiempo del Señor Jesucristo. Pero la realidad es que usted y yo somos parte de una generación. Usted pertenece a una generación. Usted está dentro de una generación independientemente de su edad, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Y usted tiene sus propias realidades, usted tiene sus propias experiencias. Usted ha tenido sus propias circunstancias en las cuales ha enfrentado desde la niñez hasta la adultez, o los que apenas van comenzando, van iniciando a desarrollar su propio camino. Todos somos parte de una generación. Y a pesar de venir de lugares y tener orígenes diferentes, tener distintos contextos y distintas realidades, hoy el Señor le ha placido reunir a un grupo de distintas generaciones en este tiempo. Pero esa reunión siempre se está dando en distintos lugares y en distintos contextos. La realidad es que todos tenemos desafíos, circunstancias, pruebas que cada quien debe enfrentar en su contexto, bien sea particular o incluso colectivo, de su familia o de su entorno, de su sociedad, como la generación que hemos vivido estos últimos años en Venezuela. Conocemos qué hemos pasado en este último tiempo y cada quien ha tenido su propia experiencia, pero en todos estoy seguro que hasta en el momento más duro hemos podido ver la fidelidad de nuestro buen Dios, ¿verdad? De eso no hay duda, pero hay un propósito para el cual todas las generaciones tenemos, independientemente de las circunstancias. Y la primera, repita conmigo: conocer. ¿No escucharon? Conocer. Conocer al único Dios verdadero. Pero no como decía, o recordando lo que decía Job: de oídas te había oído. No es solo conocer por lo que hemos oído de nuestro Dios. Pero ahora sé que te conozco, decía Job. Es la manera como Dios quiere ser conocido. No solo por una generación, no solo por todas las generaciones, sino de forma particular con cada miembro de cada generación. Y eso va contigo. Mi hermana preguntaba, la directora: ¿crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Sabes? Yo no sé cuál es tu nivel o tu tiempo en el caminar con el Señor. A lo mejor vas empezando, ya tienes muchos años, o ya tienes pocos meses, semanas, no sé. Pero estoy seguro que a pesar de que si tienes muchísimos años o has estado sirviéndole al Señor toda tu vida o durante mucho tiempo, siempre puedes conocer más a Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos un conocimiento pleno, vivencial, personal con nuestro Dios. Y el segundo propósito, en el cual todas las generaciones estamos unidos. La primero es conocer. Y el segundo es, repite conmigo, dar a conocer a ese único Dios verdadero. Ese ha sido el propósito específico para todas las generaciones, independientemente de los desafíos que cada generación está enfrentando. Ahora, la realidad es que el mundo sigue cambiando. Y usted sabe a dónde va este mundo. Aun cuando muchos tienen, incluso yo me atrevo a decir, tenemos esperanza de que nuestra realidad como sociedad cambie, hermanos, el mundo va a su perdición. Porque la maldad de la humanidad se ha multiplicado. Lo que antes se hacía en secreto y no se sabía, hoy es expuesto como una virtud y con mucho orgullo. Y esto habla de la maldad y perversidad de las generaciones actuales que están en este mundo. Por eso es que es tan importante que la iglesia tenga claridad
de qué debe hacer: conocer a Dios y dar a conocer a su Dios, al único Dios verdadero. Y esta generación tiene sus propios desafíos. Si nosotros vemos la generación que salió de Egipto, ¿cuál fue el desafío? Pasar el desierto, ¿verdad? ¿Cuál fue la generación que nació en el desierto? Alcanzar la tierra prometida, ¿verdad? Cada quien en su contexto. Y a lo mejor usted dirá: es que si yo hubiese estado en el desierto y hubiese visto la columna de humo, y hubiese visto la columna de fuego, y hubiese visto el maná, y hubiese visto las perdices, y hubiese visto el agua que salía de la peña, yo no hubiese negado a Dios. Y estoy seguro que nosotros todos hemos visto eso de diferentes formas en nuestro tiempo, y en algún punto hemos dudado de nuestro Dios, hermano. Así que no somos distintos, pero tenemos desafíos y realidades distintas, sí. Y usted tiene su desafío personal, particular, familiar, pero también como el de generación. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, ya el apóstol Pablo, en las postrimerías de su ministerio, ya cuando estaba próximo, que ya sabía que se le acercaba a su fin y que había cumplido con el propósito el cual le había sido encomendado, que es proclamar el evangelio de Jesucristo a los gentiles, del cual nosotros hoy seguimos siendo fruto. Dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quede atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando decimos olvidando ciertamente lo que queda atrás, no estamos hablando de principios y valores de la palabra de Dios, sino que estamos hablando de aquellas cosas que por la cual ya ocurrieron y debemos seguir avanzando. La iglesia ha tenido victorias, sí. Ha tenido desafíos, retos y derrotas también, es verdad. Pero extendamos, sigamos avanzando a la meta, al supremo llamamiento, que nuestro Dios sea conocido, hermano. Conocerle más a Él. Escuchaba a alguien decir la semana pasada en la prédica, a mi hija mayor, que le tocó en el contexto del mes de la juventud predicar, y decía: no puedes enamorarte de alguien de quien no conoces. No puedes amar a Dios sobre todas las cosas si no lo conoces. Debemos conocer más a Dios. Pero quiero repetir el versículo Deuteronomio 7:9, que es el texto lema. ¿Por qué? Porque habla de verdades hermosas, pero debemos comprender un poquito qué se dijo previo para poder profundizar más. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero si nosotros vamos en ese mismo capítulo, en los versículos 1 y 2, abran sus Biblias si las tienen y leamos juntos. Y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás con ellas misericordia. Wow. Y el primer punto que quiero hablar, de los 5 que voy a tratar de abundar lo más rápido posible, es dependencia en su soberanía. Y repite conmigo: dependencia en su soberanía. Y me gusta exaltar de este texto cuando dice: te haya introducido, haya echado, las haya entregado delante de ti. Porque sabes, nada escapa de la soberanía de nuestro Dios. Tienes un problema o una circunstancia personal, familiar, particular, eso no está fuera de la soberanía de nuestro Dios. Él se va a encargar de poner todo en su tiempo, en su momento, en solventar, en proveer, en ayudar, en sanar, en levantar, si así Él le place. Pero está en ti, está en mí, está en todos nosotros como generación, recordar que todo lo que logremos, todo lo que alcancemos, todo lo que obtengamos, ha sido dado por Él. Él te lo entregó, pero no es que vamos a una despensa a retirar lo que ya está puesto allí. No,
el Señor nos ha dado para hacer. Y Él con nosotros está para hacer su voluntad. Y en Él la victoria está segura y garantizada. Pero no estamos exentos de circunstancias difíciles a las cuales vamos a enfrentar. Sobre todo en este tiempo cuando se predica un evangelio donde dice: ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Es un evangelio mentiroso. El mismo Señor Jesucristo dijo: imposible es que no vengan tropiezos. Lucas 17:1. El mismo Dios de imposibles dijo que era imposible que no vinieran tropiezos. Y no porque Él no tenga el poder de detener los imposibles, sino que Él sabe que a través de esos tropiezos su gloria se manifiesta. El apóstol Pablo nos lo dice: bástate en mi gracia. Depender de su soberanía, pero esforzarnos como si dependiera de nosotros. Pero eso lo podemos hacer solo si decidimos depender de Él. ¿Y cómo podemos depender de un Dios que no conocemos? No es posible. Por eso es tan importante que esta generación aprenda, entienda y conozca a su Dios. Y estoy seguro que muchas de las cosas que Él hace no las vas a comprender. Pero cuando le conocemos, hermano, y cuando sabemos que Él obra conforme a su voluntad, a su soberanía, en su propósito y a su tiempo, vemos de que no importa lo que venga, Él va a seguir siendo Dios. Y así como han pasado generaciones, así pasará todo lo que estamos enfrentando. Y quiero, antes de avanzar al segundo punto, detenerme en un detalle de las nacionalidades que aquí se mencionan, que también fueron generaciones. Y ahí son mencionadas el eteo. ¿Saben cómo eran conocidos los eteos cuando existían? Era una sociedad que se desarrolló. De hecho, de ellos vienen los textos cuerniformes. Si no sabe qué, busque en Google y le va a decir más o menos. Yo no tampoco sé mucho, pero de eso tiene algo que ver nuestra actual ortografía y todas estas cosas del lenguaje. Pero era un pueblo que era muy, ¿cómo se dice?, condescendiente, y era muy permisivo en cualquier forma de fe o de creencia. Le llamaban el pueblo de los 1000 dioses. Y ellos permitían cualquier tipo de confesión de fe y cualquier Dios, porque eran muy, ¿cómo se dice? Es una palabra muy conocida en este tiempo, que se usa mucho, muy tolerantes. Se parece algo a nuestra actual generación, ¿no? Donde tenemos que tolerar todo para no ofender a los que practican y se deleitan en lo malo. El eteo era conocido de esta manera. Y también cuando se hablaba de eteos se les conocía como los mercaderes de la muerte. El jerjeseo era conocido como los habitantes del suelo, pero era porque eran conocidos como personas muy terrenales que se dejaban arrastrar por las cosas básicas y la mundanalidad. El amorreo, Dios permitió que fueran destruidos y dio instrucciones para que fueran destruidos por causa de su idolatría desmedida. Y hay un detalle importantísimo. Busque ahí Génesis capítulo 9, versículo 25. Y se va a dar cuenta de un detalle. Génesis 9, 25, y dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Can, hijo de Noé, el que ofendió a su padre al ver su desnudez. Y en los versículos 15 al 20 nos dice: y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbedeo, al Semarreo, al Amateo, y después dispersaron la familia de los cananeos. Y todos ellos eran descendientes de Can. Todos. Por eso es que el Señor les dio claras instrucciones de que Él iba a entregar la tierra, pero que tenía que obedecer y que tenían que destruir a esas generaciones de naciones que se habían levantado a espaldas de Dios. Por eso es que la dependencia, la soberanía en este pueblo, en esta generación, es crucial para seguir adelante. Como segundo punto, y vamos a Deuteronomio, en el mismo capítulo de Deuteronomio, versículo 7, vamos a leer los versos 3 y 4.
No emparentarás con ella, no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Miren todas las instrucciones que estaba dando el Señor previas a la promesa que da en el versículo 9. Y el segundo punto es perseverar en la santidad. Y repite conmigo, perseverar en la santidad. La santidad no es alguien que es absolutamente perfecto y que nunca ha hecho nada malo y que tiene una cosita así redonda en la cabeza, como la cultura popular lo menciona, ¿verdad? O lo muestra. Usted ha sido apartado por Dios para Él. Eso lo hace santo, eso es lo que es el significado de la palabra santidad. Apartado para Dios. Y estamos apartados con el propósito de santificarnos en Él. Por eso debemos desarrollar una actitud de santidad en el momento que vamos aprendiendo a conocer a nuestro Dios. No unirse ni emparentarse referente a establecer lazos fraternos o familiares, matrimoniales o de descendencia. Era la instrucción que le estaba dando el Señor. No tomes nada de ellos, porque ellos a ti no te van a dar nada bueno de lo que necesitas para caminar conforme a mi propósito. Y quiero preguntarte, hermano, ¿qué es más importante? ¿Una generación entera o un individuo de la generación? A ver, ¿quién se atreve a responderme? No escucho. Un individuo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es más importante un individuo que toda la generación? Miren, ambos son realmente importantes, porque una generación puede estar contenida de miles de millones de personas, pero es tan importante como el individuo. ¿Y sabes qué le ocurrió a los descendientes de Sem? Que fueron destruidos, porque la generación que vino de él, por sus malas decisiones, trastornaron su rumbo y fueron puestos para destrucción. Es tan importante la generación entera como el individuo, porque hoy usted y yo estamos aquí y no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Y de nosotros vendrán más generaciones. Y dependiendo de nuestras actuales decisiones, comportamientos, actitudes, hábitos, va a impactar a la generación que vendrá detrás de nosotros. Y hoy quiero tomar esto, ya que veo un grupo importante de jóvenes acá. Y este es uno de los principios que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Incluso escuché a alguien decir que era el mandamiento más quebrantado de Dios. Y está en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué acompañamiento tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Miren, yo he escuchado decir a jovencitas que están en su proceso de, ¿cómo se dice?, de buscar pareja o recibiendo currículum de los pretendientes. Bueno, yo lo convierto. ¿Ha escuchado eso, pastor? Y yo voy a hablar como buen maracucho en este momento. ¿Vos te creéis que soy quién? ¿El Espíritu Santo? Porque que yo sepa, el único que convierte es en el Espíritu Santo. Conozco de testimonios cercanos. Hay una hermana de la fe que se congrega con nosotros actualmente y ella se casó, va a tener casi 20 años de matrimonio. Y todos le dijeron, no te cases, porque te vas a unir en yugo desigual. Yo en ese tiempo era fotógrafo y yo era el fotógrafo encargado había sido contratado para la fotografía de su matrimonio. Y un domingo antes de la boda, llegó un predicador a la iglesia, recuerdo, vino de Machiques, de Perijá, y trajo un mensaje, ni me acuerdo qué habló, pero sé que fue un mensaje hermoso. Más seguro que sea un mensaje como el mío, que no se van a acordar en unos días. Pero la verdad es que en un punto de la predicación, el hermano se salió de donde venía y habló del yugo desigual para ilustrar algo, y fue pero como muy contundente, y yo estaba asombrado y decía, gracias Señor, le estás hablando a esta hermana para que no se case. Qué bueno eres tú, mi Dios. Bueno, terminó el servicio, él retomó su prédica y gloria a Dios.
Y la hermana se me acercó al final del servicio. ¿Y saben qué ocurrió? Me dijo la hermana: hermano, acordate que el sábado a las 7 es el matrimonio, ¿viste? No va. Dios bendito. A veces escuchamos a voz de Dios y no queremos obedecer. Por eso es que hay que conocerlo. ¿Y qué ocurre? Que esta hermana ha sufrido. Si tú tomas una decisión similar, ¿sabe qué se va a convertir esa persona a quien tú le des la oportunidad? Se va a convertir en tu dolor de cabeza, en tu pesadilla, en tu piedra de tropiezo, en el ancla que no te deja avanzar en las cosas que Dios quiere. Y sé de casos que Dios ha tratado y ha levantado siervos de Él en estos casos, pero no es la regla, hermano, es la excepción. También lo he visto en hombres, porque esto no es solo lo que le pasa a las damas, les pasa también a los hombres. Hay hermanos genuinos en la fe que conozco que se dejaron llevar por un cuerpo bonito y tristemente, hermanos, sus matrimonios, sus hijos, sus matrimonios se destruyó y sus hijos, ninguno le está sirviendo al Señor. Porque su mala decisión impactó a la siguiente generación que venía después de él. Por eso es que es tan importante tener claro que es tan valioso el individuo como la generación completa. Y debo, para finalizar este punto, recordar que el Señor Jesucristo era amigo de publicanos, que eran recaudadores de impuestos y los seres más despreciados por la sociedad judía en tiempos de Jesús. De pecadores, de glotones, incluso de borrachos. Eso usted lo puede ver en Mateo capítulo 11, versículo 19. Pero si usted tiene la capacidad de influir sobre ellos, para unirse con ellos con la finalidad de llevarlos a Cristo, hágalo. Si usted no tiene todavía la integridad para mantenerse fiel en su fe con ellos, no lo haga, hermano. Porque le van a hacer pecar. Si su debilidad es, y en otro tiempo fue la bebida, por ejemplo, y usted quiere ayudar a sus amigos a que lleguen a Cristo y no tiene todavía, digamos, la suficiente templanza, no se junte porque no le conviene. Y lejos de ayudarles a que conozcan a Cristo, lo que va a hacer es, usted va a hacer una burla y por causa de ustedes entre los gentiles, el nombre del Señor va a ser blasfemado, como dice Romanos 2:24. Así que, hermano, perseverar en la santidad. Como tercer punto, batallar ardientemente por la fe. Y repite conmigo: batallar ardientemente por la fe. En el versículo 5 y 6 dice: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas de fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aun cuando esto que acabo de decir del versículo 6 fue dicho a la nación de Israel, ese principio sigue vigente para la iglesia de Jesucristo, solo para la iglesia de Jesucristo. Miren, voy a tomarme el atrevimiento de hacer una ilustración. No lo vaya a asociar con que quiero hablar de política, pero creo que todos hemos escuchado aquí el término enchufado, ¿verdad? ¿Sí o no? Levanta la mano el que no lo ha escuchado. Oh, gloria a Dios. No tengo que explicarle. La realidad es que nosotros sabemos qué significa en nuestro contexto, en nuestra realidad, y estoy seguro que en unos años eso va a dejar de ser, así como cambian las palabras y los significados, eso va a dejar de ser. Pero esta generación entiende lo que significa. Así eran los publicanos en tiempos de Jesús. Así lo veían. En cierta manera, este tipo de personas, sin ánimos de ser duros, se han ganado muchas veces el desprecio del resto de la sociedad. Porque han sido colocados en lugares específicos de privilegio con la finalidad de hacer una labor para beneficiar a la ciudadanía. ¿Y qué ocurre? Lo que ya nosotros sabemos que ha ocurrido. Y quiero decirte algo. ¿Sabes que la Biblia habla de estos privilegiados? ¿Y quiénes eran? Eran los fariseos del tiempo de Jesús.
Porque eran personas que eran alcabalas o fiscales del amor de Dios para conocer a Dios, y ellos se encargaron de levantar una serie de doctrinas y de prácticas que nada tenían que ver con el amor de Dios, que nada tenían que ver con el deseo de Dios por el cual había sido escogida la nación de Israel para que fuera conocido el nombre del único Dios verdadero. Por esta razón, hermano, muchas veces estas personas disculpen, me equivoqué en el título, leí el que no era, es descansar en la gracia. Estas personas usaban una posición de privilegio en el mundo religioso con la finalidad de ser reconocidos, de ser puestos en más, de ser puestos en los primeros asientos, de ser vistos como los más santos. Y el Señor Jesucristo le decía: ustedes son sepulcros blanqueados, por afuera estáis bonitos, pero por dentro está lleno de inmundicia. El Señor Jesucristo se los decía, muchas veces parecido con lo que nosotros acabamos de mencionar, de gente que se vende como alguien que ayuda a los demás, y lo que estés viendo de qué se aprovecha. Y tristemente, hermanos, tengo la responsabilidad de decirles que la iglesia de Jesucristo a veces nos comportamos de esa manera, porque el privilegio de la gracia de haber sido llamados y escogidos por Dios para dar a conocer su nombre, entonces nosotros asumimos una posición de superioridad en frente de aquellos que aún no han conocido al Señor. Hermano, ¿y sabes qué? Tú no eres superior. Yo no soy superior. Ninguno es superior. El único superior es el Dios único y verdadero que te llamó y te escogió por su gracia. Generación, tú tienes que dar a conocer a Dios. Tienes que dar a conocer a Dios a través de tu fe genuina y tu práctica, y que a través de ti otros puedan conocer a Dios. Y no es solo decirle Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ven y llega a Cristo y recíbele y está bien hacerlo. Muchas veces el evangelio que predicamos es por las actitudes y por la forma de vida que llevamos, más que por nuestras palabras. Hay una máxima que dice: lo que haces habla tan alto que no puedo escuchar lo que me dices. Y debemos aprender a ser coherentes. Es importante, hermanos, que descansemos en la gracia de Dios. Descansar en la gracia. Ellos fueron escogidos. ¿Y sabe por qué fueron escogidos? Y el versículo 7 y 8 nos los dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais, y escuche bien, más insignificante que todos los pueblos. Y a mí me gusta tomar este texto muchas veces cuando se levanta cierta idolatría en el mundo evangélico, hermano, con respecto a la nación de Israel. No voy a ahondar en el tema, pero hay unos ídolos por ahí caminando en algunas iglesias con respecto a la nación de Israel. Gracias a Dios que no es obra bautista, pero ese es otro tema. Que la realidad es que ellos fueron escogidos no porque fueran importantes, no que fueran los más virtuosos o que fueran los más puros, no, sino porque eran los más insignificantes de todo el mundo conocido. Y sabes, hermano, a mí me gusta muchas veces recordar estos principios, porque yo sin Cristo valgo absolutamente nada. Si tengo un valor, es por el valor que Cristo, de lo que hizo en mí, está haciendo en mí, va a hacer a través de mí, si a Él le place. Porque ¿qué es más importante, hermano? ¿El individuo o la generación? Es más importante que Dios sea conocido, hermano. Porque algunos estudiosos hablan de que desde Adán y Eva hasta acá hay entre 89 y 100 generaciones. 89 a 100 generaciones han ocurrido, se han levantado y se han ido. Todavía dicen que hay gente de la generación 89 por ahí viva, los más ancianos. Pero ya hay la generación 100 después de que Adán y Eva estuvieron sobre la tierra. Y en el versículo Deuteronomio 7:9
recordamos que es el texto lema, nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. ¿Usted cree, hermano, que el Señor Jesucristo va a esperar 1000 generaciones para venir? Yo creo personalmente, y no voy a dar fechas, pero creo que somos, si no la última, de las últimas generaciones previas a la venida del Señor Jesucristo. Están sucediendo las cosas claras y evidentes para que nosotros podamos entender de que el tiempo de la venida del Señor Jesucristo está cercano, hermano. Hay muchas señales que ya nosotros estamos viendo delante de nosotros acerca de la venida del Señor Jesús. Y la iglesia debe estar preparada para tal cosa. Por eso es que debemos, y lo voy a volver a repetir como el último punto, conocer y dar a conocer a nuestro Dios. No podemos amar a un Dios que no amamos o que no le conocemos. No podemos dar a conocer a un Dios al cual nosotros no conocemos. Y tú puedes hablar de tu Dios con lo que hoy conoces, pero qué bueno es que mañana, cuando hables de tu Dios a otros, sea porque ya hoy le conociste un poquito más. Y cada día sea un poquito más y un poquito más. Y cuando estemos todos allá en el cielo delante de la presencia de Dios, gozándonos en las bodas del Cordero, ante su majestad y su gloriosa presencia, sabremos que lo que conocimos de Él, si pasamos el resto de nuestra vida conociéndole, era nada en comparación con la majestuosidad, grandeza y gloria de nuestro Dios. Y ahí vamos a estar, porque generación viene y generación va. Pero qué bueno que la generación que actual esté clara de la necesidad que tiene que dar a conocer a su Dios. Y una de las formas, o una de las cosas que me llama la atención de este texto es que dice, ¿por qué hace énfasis? Miren cómo dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. En un texto está hablando 3 veces diciendo Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? No es un error gramatical ni algo mal escrito. Está el especial énfasis en la necesidad que tenemos de conocer a nuestro Dios. ¿Y saben por qué me atrevo yo a decir? Porque Dios no es Diosito. Ay, Diosito. Ay, Diosito. No, Dios no es Diosito. Dios es Dios. El creador, Él es el Señor. Él no es un amuleto. No es alguien a quien llamamos para que nos solvente un problema. Ay, Señor, ay, Diosito, me quedé sin saldo. Y yo no estoy diciendo que Dios no pueda proveer, pero entendamos la grandeza y la majestad de nuestro Dios, que Él cuida todos los detalles, pero que lo veamos como quien es, el Dios del universo, el Dios de toda gloria. Dios no es solo para cuando estamos en la iglesia, hermano. Qué bueno es alabar al Señor y glorificar su nombre juntos como hermanos en armonía. Pero Él no se queda aquí, Él está en todas partes. Debemos estar proclamando, anunciando y conociéndole a Él. Dios no es un amuleto que activo para repetir algún versículo como un mantra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo ha dado para cualquier cantidad de cosas que nada tienen que ver con la verdad bíblica. Y lo utilizamos, o lo utilizan algunos. Gracias a Dios yo lo dejé de utilizar de esa manera. Como algo que era automático, como una palabra mágica, como un mantra. No, hermano, no es ni magia ni mantra. Estamos delante del Dios de la gloria y debemos tener reverencia, respeto, admiración, amor, fidelidad y descanso en Él. Él no es un padre alcahuete que está dispuesto para cumplir caprichos a niños malcriados y malagradecidos. ¿Cómo son los muchachos malcriados? Yo sé que aquí en la Iglesia Bautista Emmanuel no hay, pero los hemos visto, ¿verdad? Malagradecidos primeramente, hermano, porque creen que merecen todo y no son responsables de nada. No, ese no es el Dios que debe darnos todo y de lo cual nosotros no somos responsables, sino que tenemos que recibir, porque Él es mi Padre, porque Él es mi Dios, porque Él es mi proveedor, porque Él tiene que darme, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y si Él es el Padre y el Rey, yo soy el príncipe. Todas esas cosas lamentablemente se han colado en el mundo evangélico por allí.
Pero Él es Dios, hermano, dependemos completamente de Él. ¿Sabe cuánto era Dios? Antes de que ninguna cosa existiera, ya Él era Dios. Y cuando todo deje de ser y pase, Él va a seguir siendo Dios. Él no lo necesita a usted para ser Dios, pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Porque si no, también fuéramos parte de la generación que va rumbo a toda velocidad a la destrucción y la condenación eterna. Conocer a nuestro buen Dios. Y ya para ir finalizando, puedo decirte que de todas las generaciones de las cuales pudiste ser parte, te tocó esta, hermano. Te tocó la generación donde si yo me autopercibo perro, tienes que respetarme como perro y debo tener los derechos de los perros. Ahorita una cosa que está de moda, me enteré hace como 2 días. Los Terians. ¿Quién ha escuchado de eso? Levante la mano. Los Terians. Qué cosa tan grotesca, absurda. Si no se entera es mejor, le voy a ser sincero. Pero si se entera, ore por eso, para que esas personas que han caído en Nos tocó esta generación, hermano, donde se exalta el pecado, se exalta la perversidad y donde la santidad y la integridad es puesta como una pancarta de burla y de humillación. Nosotros somos parte, estamos viviendo en la tierra que la generación que está contraria a los valores y principios está batallando y nos somos puestos a prueba. Pero ¿saben qué? Pasará generación, pasará el cielo, pasará la tierra, pero dijo el Señor Jesucristo, mis palabras no pasarán. Debemos aprender a ser y desarrollar la integridad de ser la generación que persevera en la fe. Eres parte de una generación donde la maldad y el pecado del mundo ya no es oculto, sino más bien es la norma. Y actualmente un acto de rebeldía es vivir una vida piadosa e íntegra en santidad. Ahora los rebeldes somos los que queremos obedecer a Dios y los que son realmente rebeldes a Dios son puestos como ejemplo. Debemos ser la generación, hermanos, consciente de que somos el resultado de los que nos precedieron y que somos el inicio de los que nos seguirán. Ser instrumentos del Señor para que la generación que nos suceda sea más íntegra, fiel, consagrada y valiente en manos del Señor. Yo espero y oro al Señor de que mi descendencia, mis hijas, soy padre de 4 hijas, sea mejor que yo. Que ellas sean más fieles y consagradas. Y a quienes tengo el privilegio de enseñar y discipular de manera personal, lo hago con el objetivo de que sean 100 veces mejor que yo. De que sean fieles, consagrados, íntegros para la gloria de Dios. Y realmente es poco importante e irrelevante que de mí puedan recordar algo. Lo importante es que conozcan a Dios. Yo sé el nombre de mi abuelo, no sé el de mi tatarabuelo. Yo no sé si usted conoce el nombre de su tatarabuelo o su tatarabuelo. Y lo más seguro es que nosotros ninguno lo sepamos. Quiero decirles con esto que en un par de generaciones usted va a ser olvidado. Ya usted no va a estar aquí, no estaremos aquí. Y quedarán, si el Señor Jesucristo no ha venido, la generación a la cual nosotros dediquemos al Señor, les formemos y le guiemos a Él. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te doy por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas acá presentes. Gracias por esta generación de distintas edades que tú has levantado y has traído, Señor. En el nombre de Jesús, aquellos que aún no han hecho su decisión de entregar su vida a ti, hoy, mi Dios, tú les llames al arrepentimiento y les salves, Señor. Por aquellos que sienten que su vida está alejada de ti, que puedan dar el paso, acercarse nuevamente y retomar su comunión contigo. Y quienes, Señor, también hemos caído y tratamos de perseverar, ayúdanos a seguirte siendo fiel, Señor, para la alabanza y la gloria de tu nombre, para que todas las próximas generaciones sepan que tú eres Dios. Jehová Dios es Dios.
Dios fiel que guarda el pacto hasta 1000 generaciones y su misericordia de generación en generación. Toda la gloria y toda la honra, Señor. Sigue usando a mis hermanos de la Iglesia Bautista Emmanuel en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Voy a invitar un momento en énfasis de celebración y gratitud al Señor por lo bueno que ha sido estas generaciones, a nuestra hermana Nancy, que nos va a contar de la reseña de